Esta semana el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el gobierno de ese país ha llegado a un acuerdo de terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC. Después de 4 años, casi 4 años de negociaciones que tuvieron lugar en La Habana, se hizo este anuncio acompañado de un documento de casi 300 páginas que lo acompaña. Los siguientes pasos son una refrendación de este acuerdo por parte de la ciudadanía colombiana en un voto que anunció el presidente para el 2 de octubre y las FARC tendrán su propio proceso de refrendación. Este acuerdo que ha sido polémico y muy discutido entre los colombianos y muy avalado por la comunidad internacional, Peter, ¿para usted es el mejor acuerdo posible entre las partes? Mira, no es un acuerdo perfecto, Muni, pero es probablemente el mejor acuerdo que hay. Yo viví en Israel mucho tiempo y he estado muchas veces en Colombia. Estos dos países tienen algo de similitud en el sentido de que hay grupos armados que cada día están amenazando violencia y causando violencia real. Ambos países tienen gente a los cuales llaman enemigos. Nosotros en otros países no sabemos lo que es un enemigo de verdad, un enemigo que cada día quiere ponerte un balazo. Y la paz se hace con enemigos, no con amigos. Entonces nunca va a ser perfecta la paz. Pero yo lo que creo es que un país que ha venido tan lejos en los últimos 20 años, como lo ha hecho Colombia, ha venido un país al borde del abismo hace 20 años, que hoy en día es un país que no solo funciona, pero es plenamente democrático, con una economía que funciona, a punto de acceder a la OECD, que no es un club de ricos, sino un club de países que siguen las reglas. O sea, es un país que en toda característica se puede llamar una historia exitosa. Yo creo que esta es el último capítulo de una historia de éxito que va a permitir que futuras generaciones, que futuras partes de Colombia se reintegren en el país, que va a permitir una economía mejor, que va a permitir que dentro de 1 o 2 generaciones, o sea, dentro de 10 años, 14 años, vamos a tener a jóvenes que ya no saben lo que es la guerra con las FARC. Pero si no, piensan en un país íntegro y que tendrán otros problemas, pero el problema de violencia interna no tendrán. Y eso creo que es una muy, muy buena cosa. También anunciaron las partes un cese al fuego definitivo y permanente. José Miguel, ¿es el mejor acuerdo posible? A ver, todos estos anuncios son muy importantes, muy valiosos y yo creo que hay que celebrar. Desde luego el cese definitivo del fuego entre las partes me parece que es muy importante, porque qué duda cabe que la violencia y las violaciones a derechos humanos tan graves en Colombia están directamente vinculadas al conflicto armado. Entonces, si uno le pone término a ese conflicto, evidentemente que se va a reflejar en una reducción, debería reflejarse en una reducción significativa de violaciones a derechos humanos y de violencia. Ahora, si este fue el mejor acuerdo, no lo puedo decir. No estuve en la mesa, no soy negociador, no estuve presente. Al contrario, yo creo que desde el punto de vista de justicia, y me voy a referir solamente al acuerdo de víctimas, que es un acuerdo que regula específicamente el tratamiento de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, yo sí creo que en realidad los estímulos estaban en la dirección opuesta, más bien para proteger a los responsables de graves abusos. Y de hecho, el acuerdo de víctimas lo que hace es más bien facilitar la impunidad de aquellos que, tanto guerrilleros como agentes del Estado, han cometido hechos atroces. Lo que yo creo que es difícil de aceptar y de tragar, como diríamos en buen español en América Latina, es que se pueda construir un acuerdo, un proceso de paz creíble sobre estas bases tan amplias, tan enormes de impunidad para crímenes de guerra y de lesa humanidad, insisto, de guerrilleros y de agentes del Estado. ¿Habría sido posible entonces que las FARC se sentaran a negociar pensando que iban a terminar en la cárcel? Yo creo que nadie quiere ir a la cárcel. Eso es una cuestión que hay que decirla de frente. Bueno, ni yo tú no ni quiero yo ir, tampoco. Ninguno de Nadie quiere ir a la ninguno de cárcel. nosotros quiere ir a la cárcel, por cierto, ¿no? Y menos aún mafiosos que han contado con el poder real, total, en regiones de Colombia y han hecho de las suyas, dominando
población y territorio durante décadas y decidiendo quién vive y quién muere. Evidentemente que esos señores no están dispuestos a poner un pie en la prisión. Pero de eso justamente se trata. No se trata, digamos, de imponerles todo el Código Penal. Es evidente que en un proceso de paz que se construye, como muy bien decía Isaac Rabin, con los enemigos, sino con los amigos, ¿no? Y en eso tienes mucha razón. En ese proceso de paz hay que hacer concesiones, y concesiones muy importantes y muy fuertes. Pero las concesiones debieron haber estado centradas en reducciones de penas, pero no en una situación que es realmente grotesca, como es que aquellos confesos de crímenes de guerra y de lesa humanidad no pasen ni siquiera un día en prisión y paguen finalmente con unas modestas restricciones a su libertad ambulatoria con proyectos de servicio a la comunidad. Eso es realmente algo que demuestra una desproporción, yo diría, brutal entre la naturaleza y la gravedad de los delitos cometidos y las sanciones que llegaron finalmente a acordar en la mesa en La Habana. Sin embargo, había bastantes o algunas asociaciones de víctimas, Peter, que se han mostrado partidarias de los acuerdos que han llegado a los que han llegado el gobierno y las FARC. Mira, yo creo que esto es, como dice bien nuestro amigo José Miguel, que sabe de esto mucho más que yo. Él argumenta la parte legal y yo la parte política, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cosa sumamente difícil, o sea, porque la justicia no es solamente a quien castigamos, sino es la reintegración, de poblaciones que han estado aislados del todo el resto de la patria por 50 años, porque había un grupo armado que decía, aquí mando yo. La reintegración, la reparación a las víctimas, la verdad que salga, y el castigo, como dice, pero el castigo es solo un punto. Entonces yo lo que creo es que con 50 años de guerra, los derechos de quién se privilegian, o sea, a quién reparamos primero, a quién le decimos primero. Entonces, esto es una cosa sumamente complicada, y aunque es absolutamente cierto que lo mejor sería poner todos estos criminales en la cárcel, así no funciona la paz. Entonces, la paz, el presidente Santos lo que tiene que pensar es cómo arreglo este país para que en 2 o 3 generaciones haya paz de verdad y que esta gente se reintegre y que en 2 o 3 generaciones se mueran de causas naturales. Y entonces tenemos un país que va adelante sin este tipo de guerra. Y yo lo que creo es que los problemas de los cuales piensa el presidente Santos es cómo hago llegar la electrificación a estas partes del país que nunca la han tenido. Cómo hago construir carreteras aquí. Cómo hago poner escuelas. Y salud. Cómo hago llegar salud a esta gente. Entonces, eso es también la justicia y la paz. Y creo que es muy cierto que lo óptimo sería poner a todo el mundo en la cárcel y seguir adelante, pero no es tan fácil. Pero, a ver, Peter, yo no estoy, insisto, no estoy sosteniendo de que aquí hay que poner a todo el mundo en prisión, ¿no? Yo estoy diciendo de que hay una categoría de delitos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, violaciones sexuales masivas, reclutamiento forzado de menores, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, cometidas con total impunidad durante 50 años en Colombia. ¿Qué le vas a decir a esas víctimas? Víctimas vulnerables, campesinos que viven en zonas rurales, que han estado sujetos al dominio absoluto de esta gente durante 50 años. Cuando llega la paz, construir la paz, es que el problema es que no estemos en contra de la paz. Yo lo que más quisiera es una paz genuina, una paz que eche raíces, una paz que logre cambiar las condiciones de vida de los sectores que han estado más expuestos justamente a la guerra. De eso se trata. Pero construir este proceso con estas cuotas tan grotescas de impunidad total, porque tú comprenderás que un criminal de guerra que ha cometido masivas violaciones a los derechos más elementales en el siglo XXI, si tú me dices que esto ocurría en los 40, en los 50, en los 70, la norma era la impunidad. Sin embargo, la civilización occidental, el mundo ha ido progresando y se han ido creando nuevos estándares, ¿no? Nuevas obligaciones jurídicas que hoy día se echan por la borda. Mira tú, por ejemplo, cómo observaría este proceso un dictador como Assad en Siria. Yo creo que está celebrando. Yo creo que el precedente que se está sentando para el mundo, no solo para Colombia, para el mundo, en Colombia, con este acuerdo,
deja a los dictadores, digamos, con una ventana de oportunidad absoluta y pueden seguir cometiendo todo tipo de hechos atroces porque no tienen mayor estímulo para frenar esos derechos, esas violaciones, porque saben que llegado el momento podrían replicar un acuerdo como el colombiano, donde a cambio de una confesión no pasas un día en prisión y por ahí llegas a cumplir hasta 2 años de la realización de un proyecto de apoyo a la comunidad y con eso te das por servido. A ver, yo creo que eso es un poco una simplificación de lo que yo entiendo que son los acuerdos y como tú bien dices, no hemos visto todos los acuerdos. Entonces eso es una cosa que aún se está escribiendo, ¿no? No, perdón, te corrijo. El acuerdo de víctimas ya se negoció. No es una simplificación lo que te estoy diciendo. Hemos hecho un estudio riguroso. Todas nuestras críticas respecto al acuerdo de víctimas no han podido ser refutadas por ninguna autoridad de gobierno colombiano ni de la FARC. Al contrario, los márgenes de impunidad, digamos, tal como te lo describo, yo no estoy ni exagerando ni distorsionando el acuerdo. Te estoy diciendo a lo que han llegado y creo que es importante hablar con la verdad, no maquillar estas cosas diciendo, mire, acá habrá justicia. No, señores. Si se trata de castigo, yo no diría ni siquiera ejemplar, mínimo, para criminales de guerra, para criminales de lesa humanidad, y no solo guerrilleros, agentes del Estado también, que han cometido acciones similares, este acuerdo, la verdad, es que es muy poco creíble y ofrece más bien impunidad que justicia. Bueno, pero tú llamas este acuerdo y usas palabras como grotesco y eso. La desproporción. Pero a ver, déjame hablar ahora. Es mi turno, Sí, ¿no? está muy bien, está muy bien. Lo que yo sí creo es que lo que tú llamas de grotesco, yo creo que este acuerdo ha tratado de aprender de otros acuerdos, de amnistías en Argentina y en Chile, ha tratado de aprender de lo que ha pasado con las comisiones de la verdad, que han intercambiado verdad por amnistía en Sudáfrica. Y a ti te parecerá grotesco, pero lo que sí tiene este acuerdo es que tienen que decir la absoluta verdad, tienen que confesar sus crímenes, tienen que hacer una lista de sus crímenes, la verdad tiene que salir y esta gente va a trabajar en labor forzada, no sé si se dice eso en español. No es labor forzada, son proyectos de servicio a la comunidad. Proyectos de servicio donde ellos tendrán que vivir en donde dicen los jueces. Tendrán que vivir. Ellos proponen el sitio. A ver, perdón, ellos proponen el sitio. También es cierto, ellos proponen José el sitio. Miguel, también es cierto que este acuerdo ha sido avalado por la Organización de Estados Americanos, por el gobierno de Estados Unidos, por la Unión Europea, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, tendrá la verificación también de las Naciones Unidas en su próxima etapa. Es decir, si fuera tan grotesco, ¿por qué habría, Peter, un aval prácticamente unánime por parte de la comunidad internacional? No, pero se te faltó el Papa. Se te quedó, digamos, se te olvidó hasta el Papa. Vamos Aquí a están todos celebrando un acuerdo, pero te digo, mi obligación es mostrar en los términos más fidedignos posibles lo que se ha negociado desde el punto de vista de justicia. Y desde el punto de vista de justicia, insisto, la desproporción entre las sanciones contempladas y los crímenes cometidos es absolutamente, yo te diría, burdo. Aquí no hay un esfuerzo en ese sentido. Y en el mejor de los casos, como tú bien dices, nos retrotrae a Sudáfrica. O sea, hace 20 años. No es cierto. Hace 20 años que a cambio, eso es un punto de vista absolutamente estrecho, porque tú eres un abogado de derechos humanos y no eres un líder político que tiene... Perdón. Vamos a darle la palabra a Peter Schechter. Porque en Sudáfrica hubo un cambio... ¿A cambio de verdad? Hubo amnistía. Exacto, pero el tema eso es esencialmente el acuerdo. Es que un presidente de un país no tiene el trabajo que tienes tú, que vives en Estados Unidos, que haces lideras un programa excelente de derechos humanos. Tiene que pensar en una población de 44 millones de personas y cómo mandamos este país adelante. Y yo creo que eso es el cálculo que ha hecho Juan Manuel Santos y el cálculo por el cual ha sido avalado y va a ser premiado por esto. Entonces, hay que tomar riesgos para la paz. Yo estoy totalmente de acuerdo que lo que es insuficiente, pero llamar esto grotesco me parece un error garrafal y te estás poniendo de un lado realmente marginal del argumento. O sea, cuando tú dices estas palabras, realmente te pones a un lado donde nadie va a estar de acuerdo contigo. Peter, mira, yo no tengo las condiciones tuyas para ponerme en los zapatos del presidente de Colombia. Soy un modesto
defensor de derechos humanos, no aspiro ni pretendo bueno, yo tampoco aspiro, cumplir, no soy colombiano. cumplir funciones tan altas y complejas como las que tú intentas interpretar en el sentido de las posiciones del presidente Santos. Yo lo único que te estoy diciendo es que si esto se pretende vender como un acuerdo que ha logrado estándares, yo diría, mínimamente aceptables desde el punto de vista de justicia frente a las violaciones a derechos humanos, lamentablemente no pasa el test. Y eso hay que decirlo y eso hay que conocerlo, especialmente para la opinión y para los colombianos. Pero porque los colombianos ha pasado el test que... de mucha gente. Mucha gente está avalando esto, como dice Muni. Sí, entonces, que no pasa tu test es un tema. No. Que no pasa el test, no hay un test, No. José Miguel. Yo Por cuanto tú quieras que haya un test, no hay uno. Peter, el gobierno durante varios años se ha referido al dividendo de la paz, es decir, aquel aumento del Producto Interno Bruto que se daría una vez se eliminen los costos de la guerra. Sin embargo, lo que se ha visto es que los costos de la paz también son altos y Colombia pues, ha sufrido, como toda la región, la disminución de los precios del petróleo y está viviendo una desaceleración económica. ¿Cómo van a pagar la paz el Mira, gobierno es colombiano? totalmente cierto que los dividendos de la paz van a ser grandes, pero van a ser grandes en el futuro. Y mientras tanto hay que pagar la cuenta, llega hoy. Entonces yo sí creo que el gobierno colombiano ha mencionado varias cosas para pagarlo. O sea, algunas cosas son más creíbles que otras. Uno es, han mencionado que eventualmente con la paz va a haber una disminución del gasto de seguridad nacional, en defensa, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Yo no sé, eso también es una cosa que yo veo más como una esperanza hacia el futuro. Yo creo que va a haber un enorme apoyo de las comunidades internacionales. O sea, yo creo, y digo comunidades internacionales, porque son no solo los países, sino también los organismos multilaterales, sea Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que aquí estamos hablando de mucha plata. O sea, cualquier esfuerzo de paz serio y que después cuente con temas de reintegración, de infraestructura, de expansión de educación, de expansión de capacidad sanitaria, de salud, etcétera, etcétera, cuesta mucha plata. Esto no es caro y no se puede hacer barato tampoco. Entonces no hay muchas maneras de encontrar la manera de hacerlo barato. Entonces esto va a costar mucha plata y va a ser la comunidad internacional que yo sí creo que van a tener un interés de demostrar justamente lo que se puede hacer en países que buscan la paz, imperfecta cuanto sea, y el apoyo que tienen estos países versus países que no buscan la paz, tipo Siria. Y entonces yo creo que va a haber un gran interés de la comunidad internacional de tratar de apoyar al gobierno de Colombia, y gobiernos futuros para implementar una paz que es muy cara. Una pregunta legal de derecho internacional, José Miguel. Si se llega a cerrar el acuerdo, ¿hay posibilidades de que se pueda intervenir por parte de la Corte Penal Internacional o habría mecanismos judiciales de la justicia colombiana incluso para reabrir los acuerdos o está blindado? Las partes han intentado ofrecer una, diríamos, fachada de justicia y darle seguridad jurídica tanto a los generales responsables, por ejemplo, por falsos positivos, como a los comandantes. Sin embargo, eso no afecta las competencias de órganos perfectamente autónomos, como son, digamos, ¿no? en el sistema regional, la Comisión Interamericana, la Corte, pero más importante aún, la Corte Penal Internacional. Una última pregunta para una respuesta corta de ambos. El plebiscito está programado para el 2 de octubre. ¿Ganará el sí o el no? Es difícil de hacer predicciones. Yo no estoy en el negocio de las predicciones, pero además aquí a mí me parece que el tema es de tanta trascendencia que no es una cuestión que puede resolverse por mayorías y minorías. Hay aquí estándares universales que están en discusión y que están en juego en Colombia. Peter Schecter. Bueno, yo sí estoy en el negocio de las predicciones y las hago constantemente aquí, y algunas Las paga con famosamente me equivoco y traigo botellas de champán para disculparme por las equivocaciones, pero en esta no me voy a equivocar. Va a ganar el sí. Nosotros acabamos de publicar una publicación sobre el plebiscito que viene.
lo ven en el sitio del Atlantic Council, y creo que hay algunas preguntas claves y nosotros tratamos de explicar cuáles van a ser las preguntas claves y el proceso mental por el cual va a pasar cada individuo colombiano para decidir si vota sí o no, y yo creo que al final vota sí y el sí va a ganar en grande.